nuestro estudio sobre el corazón y nuestro pensamiento en esta mañana, las emociones del corazón. Y voy a repetir dos cosas que dijimos en la primera hora. Para el hombre natural y muchas veces para el creyente, nuestra circunstancia determina nuestras emociones y nuestras emociones determinan nuestra reacción y también nuestra acción. Y las emociones y pasiones del corazón, si no se sujetan al Espíritu, verdad y voluntad de Dios, sin falta nos lleva al pecado. Y habíamos considerado, no vamos a mirar otra vez esto hoy, pero habíamos considerado, por ejemplo, el deseo que había en el corazón de David de construir el templo. Un buen deseo que tenía David. Pero ese deseo no era la voluntad de Dios para él, para ese momento. Y ese deseo tuvo que someter a Dios. Vamos a considerar un poco ahora en cuanto al espíritu. Nuestro tema es el corazón o el alma del hombre, pero necesitamos entender un poco más aquí sobre el espíritu. En el principio de nuestro estudio habíamos visto de que somos espíritu, alma y cuerpo, y que por el nuevo nacimiento ahora tenemos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y realmente, aunque enfatizamos el alma o el corazón en este estudio, nunca se puede hacer un estudio netamente del alma, ni siquiera realmente del espíritu, y ni tampoco del cuerpo. Trabaja, el uno pertenece al otro, el otro influye sobre el uno y todo trabaja unánime, el espíritu, alma y cuerpo. Entonces consideremos por un momento, todo hombre tiene un espíritu. Toda persona es eterna. En Juan capítulo 5 y el verso 29, y también en Daniel capítulo 12 y el verso 2, encontramos que todos, sea impío o sea creyente, va a salir a una resurrección de vida. Y en Juan 5:29 dice, más los que hicieron lo malo a una resurrección de condenación. Así que toda persona que nace en el mundo tiene un espíritu, tiene un alma, y un día va a resucitar de los muertos. Pero va a ir para un lugar o para otro, depende de su decisión aquí en esta vida. Qué sorpresa se van a llevar aquellos que creen que Dios no existe. Aquellos que creen que esta vida es todo lo que hay cuando uno muere, qué sorpresa se llevan, ¿verdad? Y aquellos que dicen que no hay infierno, qué sorpresa. Desagradable, por cierto. El espíritu del hombre sin Cristo está muerto en cuanto a su comunión con Dios. Sin embargo, su espíritu puede tener contacto con el mundo espiritual. De ahí tenemos espiritismo, misticismo, horóscopos, brujería, y casi todas las religiones, en sus expresiones superiores por lo menos, tienen algún contacto con el mundo espiritual. Sería con las tinieblas, y cuanto más entra en ese tema, más se precipita en las tinieblas. Y voy a decir una sola cosa aquí de paso nomás, porque no es nuestro tema. Pero si usted es un creyente y está consultando su horóscopo, y yo sé porque veo a creyentes que hacen esto, que usted está entrando en un mundo espiritual de tinieblas y va a influenciar en su vida. Tenga cuidado, hermano. El mundo espiritual, aunque no lo vemos, es tan real como el mundo natural que vemos. ¿Y por qué hablamos de todo esto? La persona renacida
tiene también una vida espiritual, tiene un contacto con el mundo espiritual, en este caso con Dios. Tenemos contacto con Dios, tenemos comunión con Dios. Ya hemos visto que el hombre natural anda por sus emociones. El creyente es llamado a andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. Vamos a leer primeramente en 1 Corintios capítulo 15 y los versos 47 al 49. 1 Corintios capítulo 15, los versos 47 al 49. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bastante claro, ¿no es cierto? ¿Cuál el terrenal? Esa naturaleza con el cual nacimos. Comenzamos con esto en nuestro estudio. Usted tiene características de su padre y de su madre, tanto en lo físico como también en su carácter. Y como vimos también que a veces inclusive enfermedades son pasadas de una generación a otra. Y el cual lo terrenal, tales también los terrenales. Y a veces el creyente, en cuanto a su vida y en cuanto a su conducta, como es guiado por sus emociones, dice, pero yo soy así nomás, mi papá también es así. Yo lo soy nervioso, mi papá también es nervioso. Ah, qué bien, entonces está bien, ¿verdad? No, porque cuál lo terrenal, tal es también lo terrenal, pero cuál lo celestial, tal es también los celestiales. ¿Usted ha nacido de arriba? ¿Usted tiene la vida de Cristo? ¿Usted tiene un nuevo corazón? Entonces hay otro guía para nosotros, hay otra manera para nosotros de dirigir y de guiar y de conducir nuestras vidas. Podemos leer también en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 3. 1 Corintios capítulo 3 y el verso 3. Porque aunque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y note esa última frase, andáis como hombres. El hombre impío no tiene solución. Usted no puede, y tanto la iglesia en general hoy en día está tan equivocado. Quiere transformar la manera de pensar y la manera de actuar del impío. ¿Y cómo va a ser eso? No sé, aquí todavía no escucho radio y noticias y eso, así que no estoy muy al tanto de las cosas, pero en Estados Unidos la iglesia trabaja mucho contra esto, contra aquello y el otro, y nuestro país es un país cristiano y cómo es así ahora, y se comienza a quejar de que el mundo es el mundo, de que el hombre impío anda impíamente. Y bueno, no podemos cambiar su naturaleza, pero nosotros tenemos otra naturaleza. Tenemos la vida de Cristo. No podemos ser como los corintios. Dice, andáis como hombres. Actividad, evento, circunstancia que produce emoción, que produce una reacción. Esta es la manera del hombre natural. Nuestra circunstancia determina nuestra emoción y nuestra emoción determina nuestra reacción y nuestra acción. Esa es la manera. ¿Por qué andáis como hombres? Dice a los corintios. Pero vamos a Gálatas capítulo 5 y los versos 16 y 17. Esto es para nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La voluntad del hombre nuevo es la voluntad de Dios. El deseo del hombre nuevo es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice, andad en el espíritu. Si nosotros estamos andando en el espíritu, no podemos satisfacer los deseos de la carne. Y así también, si estamos andando como hombres, como dijo a los corintios, vamos a satisfacer los deseos de la carne y no vamos a hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 y los versos 4 al 9. Romanos capítulo 8, versos 4 al 9. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El ocuparse de la carne es muerte. Absolutamente nada de lo que nosotros hacemos en cuanto a la carne tiene algún beneficio espiritual. ¿Cuántos pensamientos, cuántas ideas, cuántos deseos que originan en la carne? Y aún en la iglesia, aún entre creyentes y aún entre aquellos que tendrían que ser líderes espirituales. Lo que nace de la carne es carne. Leímos no sé cuántas veces ya ese verso en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y el verso 6. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y no se puede cambiar eso. Otra vez usando el ejemplo de David, por no usar un ejemplo más del día de hoy. David tenía un buen deseo, un deseo de construir un templo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Cuántas ideas y pensamientos nuestros que son simplemente de nuestra emoción, de nuestra carne? Y ya queremos ya, y algunos son, ya corren ya con eso. Vamos a hacer, vamos a ir, vamos a, no sé, lo que sea. ¿Y de dónde originó ese deseo? ¿Cuál es la base de ese deseo? No, pero es un deseo bueno. Pablo quería ir y predicar en Asia. ¿Qué deseo más bueno puede haber que eso? Procuró de irse a Bitinia, y ¿qué deseo mejor que eso? Fue impedido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no andaba por sus emociones, sino por el Espíritu Santo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen buena voluntad y tienen buenos deseos. Y tal vez está con algún pensamiento, alguna idea de algo que quiere hacer por el Señor. Pero ¿qué hacemos? Oramos, presentamos delante del Señor. Algunos, especialmente cuando uno es más joven, esta gente quiere orar nomás. Orar y nunca hace nada. Porque el joven tiene mucha energía, mucha voluntad y vamos a construir, no importa si no hay nada ahí. ¿Cómo era que alguien dijo? Si no hay, quería construir un puente y no había río o algo así, bueno, vamos a hacer un río también. Es la fuerza, la energía, vamos a hacer nomás. Y el creyente que anda en el Espíritu, el creyente maduro, viene en la presencia del Señor y presenta delante del Señor el propósito, el pensamiento, el deseo, la emoción, y busca la guía del Espíritu Santo. Otra vez, ¿significa acaso esto que el creyente no va a tener emoción, que no debe tener emoción? ¿O que tal vez tenemos que suprimir nomás todas nuestras emociones?
¿Vamos a ser estoicos? No. Pero nuestra vida no puede ser guiado por las emociones. Vamos a algo práctico. La esposa está en la casa con 2 paquetes de pura emoción. Se llaman criaturas. Y todo el día la esposa está en la casa con esos 2 paquetitos. Lloro, gritos, risa, trabajo, más lloro, más grito, más trabajo. Y el marido también, él se va al trabajo y ahí también él está tratando con muchas emociones todo el día. Su patrón está de mal humor, el cliente enojado, mal educado, altanero. Y ahí está trabajando todo el día en el calor y lo que sea, y viene otra vez a la casa, está cansado. El patrón le hizo que se quede más tarde y él ya quería irse y tenía compromiso. Y llega a la casa y la cena no está preparado porque la esposa está tratando todo el día con emociones. Y ya está a punto de estallar. Más todavía el nervio de saber que su marido va a estar disgustado porque la cena no está listo. Y entra en la casa y dice el marido, ¿ya pagaste las cuentas de luz? La esposa, a medio grado de ebullición, ya está por hervir. Le dice con ese tono, no tuve tiempo, amor. Y así se van acumulando las emociones hasta que por ahí estalla. Y a veces en el matrimonio pasan años que van acumulándose emociones. Emociones que tal vez van apagando esa emoción del amor. Y quiero que esto parece un poco ridículo, pero quiero que piense un poco en esto. Cuanto más usted se rinde a las emociones, más usted va a rendirse a las emociones. Esta escena se repite con los hijos, con el patrón, con los amigos, con colegas, y luego también lo trae en la iglesia. Y se repite con el pastor y el anciano y los miembros de la congregación. Y como somos seres sociales, tenemos comunicación con muchas personas y muchas emociones. Hablamos a otro hermano de nuestro pastor solamente para que ore, porque no me saludó el otro día. Mi orgullo fue herido y produjo tristeza que se convirtió en enojo y ahora ya es amargura porque alimenté. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es nuestra emoción y cómo afecta nuestra vida y nuestra decisión y nuestra acción y nuestra reacción? Y otra vez, 2 Corintios capítulo 10 y el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo respondo a una emoción con otra emoción o con la misma emoción, va a producir más emoción. No entendieron eso, ¿verdad? Si yo reacciono, si yo respondo a una emoción con otra emoción, lo único que va a producir es más emoción. El marido llega en la casa, vamos a ver, lindo ejemplo de esto. El marido llega en la casa cansado con todos esos nervios y todas esas cosas, y entra en la casa y la esposa le dice, ¿por qué entras con tus zapatos sucios? Trabajé todo el día limpiando la casa, amor. Y él también le responde, sí, mi amor, disculpe, yo también trabajé todo el día. Y con una linda sonrisa. Las palabras medio ahí están, no es tan feo, ¿verdad? Pero las emociones que hay ahí, y yo respondí a su emoción con mi emoción, también de nervio y enojo. Qué difícil que es cuando recibimos esa reacción en nuestra vida y de poder someter en el momento al Señor. Y en vez de responder con esa misma emoción, decir, Señor, perdona a mi esposa. No, Señor, sujeta mi emoción. Yo no sé qué ella está pasando, qué pasó en el día con ella, que yo no entiendo. Y la pareja se va alimentando el uno al otro con esas emociones. Hay que parar, hermano. ¿Por qué andáis como hombres? Reaccionamos de acuerdo a nuestra emoción que se produjo de acuerdo a una circunstancia de nuestra vida. Romanos capítulo 8 y el verso 13, los versos 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14.
Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La gran mayoría de los creyentes viven conforme a la carne. Viven según la carne, según el hombre natural. Y no saben lo que significa vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no significa que yo estoy todo el día ahí flotando. No significa que yo cuando me levanto a la mañana estoy ya citando versos. Y cuando, mi esposa, ¿verdad?, nunca reacciona mal, pero vamos a decir una esposa que reacciona mal, ¿verdad? Yo no es que, sí, y no sé, algún versículo, ¿verdad? Ese no es andar en el Espíritu. Pero hay una vida tan real de andar en el Espíritu, que el creyente que aprende esta lección, que comienza a entrar en lo que es esa vida que Cristo nos dio a nosotros, no es algo raro, no es algo fuera de este mundo, no es algo extraterrestre, es algo que Dios ha puesto en nuestra vida, una realidad. Y comenzamos a aprender lo que significa vivir guiados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo aprendemos, hermanos? Caminando un paso, y nos caemos, y nos levantamos, y caminamos otro paso en el Espíritu, y nos equivocamos otra vez, y caemos, y tropezamos. Pedimos perdón al Señor, nos levantamos otra vez, y caminamos otro paso. Esa es la manera que andamos. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros no sabemos, hasta el día que lleguemos en el cielo no vamos a saber lo que significa que la voluntad de Dios es hecha perfectamente. Yo le puedo asegurar que tu vida va a ser diferente, y la congregación sería diferente, y este campamento sería diferente, si cada hijo de Dios estuviese obedeciendo la voluntad de Dios siempre en su vida. Vamos a leer en el Salmo 73 y el verso 21. ¿Qué vamos a hacer con nuestras emociones? Porque ninguno de nosotros somos libres. Cualquier cosa puede ocurrir en el día. Si nos despertamos de buen humor y andamos así por el día, algo tiene que ocurrir en el día para que haya alguna emoción, especialmente esas emociones tan negativas. ¿Y qué vamos a hacer con esas emociones? Vamos a ver qué hizo David. Primeramente vamos a leer el verso 21 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Lo que el salmista está expresando es una emoción muy fuerte. No es una cosa así superficial, pasajera, que me enojé o lo que sea, pero este es algo profundo. ¿Y por qué esta amargura de alma? ¿Por qué este corazón turbado que tenía el salmista? Vamos a los versos 12 y 13. Los versos 12 y 13. He aquí estos impíos, y yo le estoy poniendo un poquito de tono en esto para que usted entienda. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué sirve? Yo como creyente, como hijo de Dios, quiero andar bien, quiero hacer las cosas correctamente, y el impío ahí con su manera, con su pecado, con su impiedad, y prospera. ¡Qué bárbaro! Estoy enojado, lleno de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Yo no sé si este era un día o una semana o un mes o un año que el salmista estaba alimentando ese sentimiento. Pero por fin el salmista pensó un poco y dice en el verso 16 y 17:
Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestras emociones? Sea una cosa como odio, sea una cosa como celo o contienda o lo que sea que hay en nuestro corazón, o si es un buen deseo de hacer algo por la obra del Señor, por las cosas de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar en el santuario. El obrero, más que otro, el obrero que no aprende a entrar en el santuario, no va a aguantar. Hay muchos que por ahí quieren ser obrero tal vez, y ojalá que el Señor levante más obreros, pero es el trabajo más miserable que hay, y paga miserablemente también. No me estoy quejando, hermano, estoy diciendo una realidad, pero yo no lo cambiaría por nada en el mundo. Pero el obrero que no aprende a entrar en el santuario, porque lleva en su pecho el nombre de los hijos de Israel. Usted piensa que el pastor no sabe su problema, o tal vez que no se interesa de su problema, porque no le está llamando cada hora para que usted se descargue sus emociones en él. Pero él está llevando delante del trono de la gracia. Y los hermanos vienen y se descargan con el pastor. Y después dice, ¿por qué mi pastor está tan triste? Parece, está tan deprimido. Y porque todo el mundo está descargando sus emociones ahí. Y el pastor, el obrero, tiene que aprender a entrar en el santuario. Y ahí hay comprensión. Ahí, como escuchamos, hay iluminación para poder entender y tener claridad en nuestra vida. Y otra vez, Hebreos capítulo 4 y el verso 12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir o penetrar dentro del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces traemos delante de Dios nuestras emociones? Traemos delante de Dios nuestra carga, sea cual sea nuestra carga, nuestra emoción, sea amargura, sea enojo, sea lo que sea, traemos delante de Dios y ahí se aclara todo. Ahí se aclara todo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Dios comienza a hablarnos al corazón y comienza a ver claridad en nuestra vida. Dice también en el verso 16, que va tan de cerca con esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos hizo seres emocionales. No vamos a evitar las emociones, pero vamos a aprender a llevarle a Él nuestras emociones. El creyente que anda en el poder del Espíritu Santo es un creyente espiritual. El creyente espiritual no anda, no es gobernado, no es influenciado por lo que ve y lo que oye. Y este no es algo de nuestra voluntad. No es porque alguien vino y me dijo algo y ni a morder la lengua. No. Sube esa emoción. Pero el creyente espiritual no es influenciado, y esto no es cosa de nosotros. No es de nuestra voluntad, de nuestra fuerza. Es el creyente que paso a paso aprende a andar en el poder del Espíritu Santo. Circunstancia. Para el creyente carnal está circunstancia, emoción, reacción. Para el creyente espiritual está la misma cosa: circunstancia, emoción, oración, reacción. Con razón que el apóstol Pablo nos exhorta a orar continuamente, constantemente, porque constantemente nos encontramos con diferentes emociones. La gente no son muy buena a veces.
No vivimos todavía en el cielo y está la carne. Y a veces nosotros mismos, porque no somos todavía perfectos, se puede leer en Santiago, todavía a veces fallamos en nuestras palabras y ofendemos. Y usted también a veces puede fallar y me puede ofender. Pero si estamos andando en el Espíritu, no hace ni si falta ninguna discusión, ninguna palabra, sino que llevamos a la presencia del Señor y el Señor comienza a arreglar y comienza a aclarar las cosas. El apóstol Pablo también dice, para el hombre espiritual, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Lo que es de la carne es de la carne, lo que es de este mundo es de este mundo. Y las cosas, todo lo que está en este mundo, 1 Juan, va a pasar. Usted tiene problema con su hermano, eso va a pasar. Tiene problema con su esposa, eso va a pasar. Hay que arreglar, hay que hacer, hay que orar. Pero las cosas eternas, y a veces somos demasiado ya, me ofendió, me miró mal. Así anda el creyente, hay sus emociones ahí todo por todo lado. Pero el creyente espiritual anda en el poder del Espíritu Santo. Y estas nuestras emociones lo traemos también en nuestra adoración. Y este es un punto que la verdad quisiera tomar una hora completa para considerar. Nosotros somos seres espirituales. Y para los que nos tuvieron aquí ya hemos considerado, Dios es espíritu. Y los que le adoran van a adorarle en espíritu y en verdad. El hombre impío no puede adorar a Dios porque no está vivo espiritualmente. El creyente por el nuevo nacimiento ya tiene esa comunión con Dios. Y ahora podemos entrar en comunión con Dios y tenemos también estas emociones. Pero también está el Espíritu Santo. Vamos a leer en Salmos 16 y el verso 11. Salmos 16 y el verso 11. Y le pido su paciencia. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor vamos a llorar. Tal vez de tristeza o de arrepentimiento o de gozo. A veces puede ser que vamos a gritar cuando las emociones son demasiado para aguantar. A veces en la presencia del Señor entramos y simplemente gemimos. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu. Nuestras emociones están por todo lado, entramos en la presencia del Señor. No sabemos ni siquiera cómo expresar a Dios nuestro sentimiento, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios y yo traigo mis emociones a Dios, pero ahí en la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo viene y comienza a interceder por nosotros. El Espíritu Santo que se comunica con Dios, que es el Espíritu de Dios, se comunica con mi espíritu. Y mi espíritu conoce lo que yo soy. Y sabe también quién es Dios y la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo viene y comienza esa comunión, que es a un nivel que es diferente que entrar nomás en la presencia del Señor y decir, Señor, gracias por este día. Esto es esperar en la presencia del Señor. Esto es quedar en la presencia del Señor para que el Espíritu Santo pueda administrar a mi espíritu, no a mis emociones solamente, sino a mi espíritu. A veces saltamos o aplaudimos de emoción, pero la base de nuestra adoración no es la emoción, sino el Espíritu Santo.
La palabra de Dios actúa sobre nuestro espíritu. La palabra de Dios, como ya leímos, penetra hasta el alma y el espíritu. Nuestro espíritu luego actúa sobre nuestra alma, sobre nuestra emoción. No podemos evitar eso. Sí, Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el verso 6. Primera Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La circunstancia era adversa, pero con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros un gozo, pero no es el gozo que el mundo conoce. El Espíritu Santo produce en nosotros una paz, pero no es la paz que el mundo conoce. El Espíritu Santo a veces puede producir en nosotros una risa, pero no es la risa del hombre. Cuando el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, escucha la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, no puede sino surgir en nosotros una alabanza y una adoración a Dios. Usted puede notar a veces en un culto espiritual, y hago esa diferencia porque hay mucho culto que no es espiritual. Pero en un culto espiritual, que la alabanza y la oración a veces es un poquito débil, un poquito apagado al comenzar el culto. Cantamos los himnos y así, pero medio todavía un poco ahí, no, mucha emoción todavía, muchas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón cuando entramos en la presencia de Dios. Pero luego de que una predicación bajo la unción del Espíritu Santo, el último canto parece que ya están gritando y la última alabanza no quiere terminar más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios actuó en mi corazón y más allá profundamente en mi espíritu. Y de mi espíritu el Espíritu Santo comienza a actuar y surge en mí una alabanza y una adoración a Dios. Ese es el culto espiritual. Hay muchas iglesias hoy donde si usted saca la música no queda nada, absolutamente nada de sustancia. Y aún entre los que han tenido el privilegio de escuchar este mensaje superlativo, hay muchas congregaciones donde se canta 1 hora o 2 horas y la prédica de 30 minutos o 45 minutos. Y a eso llaman un culto bendecido. Tuvimos un culto de 3 horas, hermanos. ¿Y qué hicieron? Cantamos. ¡Aleluya! A mí me gusta cantar. A mí me encanta cantar. Y si es por mí, vamos a cantar todo el día acá. Pero lo que produce la alabanza es la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Y no solamente que produce alabanza, sino que hay cambio verdadero en nuestra vida y en nuestro corazón. Me mostrarás la senda de la vida, dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. El mundo no sabe lo que es gozo, hermano. Estamos hablando de emoción. El mundo no sabe lo que es gozo, no sabe lo que es alegría, no sabe lo que es contentamiento, no sabe lo que es paz. Nosotros, porque tenemos la vida de Cristo, sabemos lo que es vida realmente. La vida del impío no es vida. La vida del creyente, aún en medio de este siglo maligno y perverso, es vida abundante. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Y yo pregunto, hermanos, ¿por qué está andando como hombre? ¿Por qué está andando todavía en la muerte, siendo que tenemos vida? Tus emociones son gobernadas por el Espíritu Santo, hermano. ¿Tu vida es gobernado por el Espíritu Santo o por tus emociones? ¿Tienes temor? A veces tenemos temor. Una vez manejando en la ruta en Estados Unidos perdí control y nos íbamos hacia un precipicio ahí. Y yo dije, mira un poco cómo va a terminar nuestra vida. Qué lindo. En el nombre de Jesús. Y ahí fuimos al otro lado, no sé cómo. Temor y el Espíritu Santo. ¿Tienes odio, tristeza, amor, gozo? Llévalo a la presencia de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y una vez que aprendemos esta lección,
volvemos otra vez a nuestro tema. Tenemos emociones. ¿Qué vamos a hacer? Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque tu vida espiritual depende de ella.